Bueno, comenzamos ya con esta tercera jornada del ciclo de seminarios sobre soluciones de rehabilitación energética. Decir que hoy tenemos programadas dos ponencias. La primera corre a cargo de Ana Díez por parte de Vara Bombas, que nos tiene como título esa ponencia el cálculo de bombas en sistemas de calefacción, climatización, refrigeración y ACS. A continuación, ha habido una modificación, no será Marina Díez, sino Mara Macarrón, por parte de Isover, nos hablará de sus nuevos sistemas de SATE y fachadas ventiladas. Y por último, por parte de CIPE, un servidor, Pablo Gilabert, tratará de explicar un poco más en profundidad la documentación y los módulos de análisis de ciclo de vida y gestión de residuos. Nos están preguntando si es posible recuperar algunas de las jornadas que hemos hecho hasta ahora. Decir que sí, en el canal de CIPE de YouTube podéis encontrar ya las dos jornadas, los dos seminarios que hicimos ayer y antes de ayer, con lo cual podéis volver a revivir esas jornadas. Poco más, seguimos la misma metodología que en jornadas anteriores. Si hay algún tipo de pregunta, según cómo vayamos de tiempo, lo haremos después de cada ponencia o al final de la jornada. Y eso es todo. De manera que vamos a comenzar ya con la primera ponencia. Ana, no sé si estás por ahí, ¿me escuchas? Hola, buenos días. Hola, buenos días, Ana. Mi nombre es Ana Díez. Soy la responsable del canal de prescripción de Vara Bombas. ¿Está Ana, conectada? ¿Pantalla? lo estamos viendo ya. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, adelante, te dejo. Hola, buenos días a todos. Soy Ana Díez, la persona responsable del canal de prescripción de Vara España Bombas, filial de la corporación japonesa Ebara Corporation. La presentación de hoy, como bien ha dicho Pablo, versa sobre las reformas energéticas y la parte que corresponde a Ebara profundizaremos en el cálculo de bombas de HVAC. ¿Vale? He querido poner un ejemplo de un procedimiento de evaluación de las medidas de ahorro de energía en bombas. Y para ello he querido poner el ejemplo de un hospital en el cual están instaladas bombas centrífugas horizontales, como podéis ver, porque en estas bombas el ahorro energético, los valores de ahorro energético siempre son más atractivos. Es más fácil ver el ahorro energético en este tipo de reformas energéticas, ¿vale? Entonces, lo primero que los fabricantes de bombas consideramos cuando hay que hacer una evaluación de ahorro de energía en bombas es recopilar los datos de todas aquellas bombas que tenemos instaladas en el sistema a modificar. Entonces, en esta recopilación de datos, los datos principales serían, primero, observar la bomba y tomar todos los datos de la placa de las bombas. Los datos de la placa del motor eléctrico, la información del fluido con el que estoy trabajando y la información general de la empresa y la información particular de las bombas centrífugas en cuanto a las tarifas eléctricas contratadas por la empresa o el tiempo de operación y las horas de trabajo que tienen esas bombas. Siguiendo este índice, vamos a ver qué es lo que hay que hacer en cada caso. Para recopilar los datos de la placa, normalmente simplemente se saca una foto, se toman manualmente toda la información que recoge la placa. Es decir, la marca de la bomba, el modelo que viene especificado en la placa, la velocidad a la que trabaja la bomba, es decir, las revoluciones por minuto a las que está funcionando ese motor, el diámetro al que está torneado el impulsor de la bomba, el caudal para el que fue diseñada esa bomba, la presión de impulsión para la que fue diseñada la bomba y la potencia.
todos estos datos, de una manera u otra, están recogidos en las placas de las bombas. Puede darse el caso que la placa de la bomba haya desaparecido, que en muchas instalaciones puede ocurrir. Entonces, tendríamos que recurrir a las mediciones de trabajo de las bombas y sacar más o menos la curva característica de la bomba. Una vez que tenemos la información de la placa, recurriremos a los catálogos del fabricante para obtener la curva característica de la bomba, ¿vale? Luego veremos cómo se obtiene la curva característica. También debemos de obtener los datos de la placa del motor que está acoplado, porque son indispensables para evaluar la operación energética de la bomba. En caso de no contar con estos datos, también deberíamos tomar una serie de mediciones eléctricas para obtener los datos básicos del motor. Bueno, las bases teóricas para la evaluación de las medidas de ahorro en las bombas son obtener la curva característica de la bomba, recopilando los datos como hemos dicho, obtener la curva de operación del sistema, es decir, en qué condiciones está trabajando nuestro sistema en el que está acoplado la bomba, y obtener los puntos de operación de la bomba, punto o puntos, dependiendo de cómo esté trabajando esa bomba en el sistema. ¿Vale? Para obtener la curva característica de la bomba, una vez que hemos copiado los datos de la placa, podemos directamente irnos al fabricante y obtener esa curva, ¿vale? Todos los fabricantes y Evara tenemos programas de selección en los cuales podemos obtener todos los datos de la bomba. Por ejemplo, en nuestro caso hemos visto que era una bomba centrífuga horizontal o bomba normalizada o bomba sobrebancada, que sería esta, y hemos leído en la placa que el caudal al que estaba trabajando era 170 metros cúbicos hora y 18 metros de columna de agua. También hemos visto que la velocidad del motor era de 1500 revoluciones, con lo cual tenemos un motor de 4 polos. Marcamos y buscamos la bomba con la que nos encontramos, que era una ENR, como podéis ver aquí en la presentación. Estábamos hablando de esta bomba, EN 125-250. ¿Vale? Entramos en la bomba y vemos la curva característica. ¿Vale? Una vez que tenemos la curva característica y los datos del fabricante, entonces recopilamos todos los datos del sistema. Vemos que la curva que tenemos instalada permite caudales desde 0 hasta aproximadamente 300 metros cúbicos hora, presiones desde 15 a 23, y podemos observar el rendimiento de la bomba. Si trazamos una línea horizontal, el rendimiento de la bomba, la potencia y el NPSH. ¿Vale? Desarrollaremos también la curva de operación del sistema. La curva del sistema queda definida por la presión estática más la presión dinámica, que son las pérdidas de presión del sistema. Si no tenemos o no podemos calcular estas presiones, podemos también realizar la curva de operación del sistema, la podemos construir a partir del punto de operación de la bomba. Si tenemos un sistema tal como el que vemos aquí, podemos irnos a los módulos de cálculo del fabricante y con los datos que obtuvimos de la curva del programa de selección, que podemos ver aquí, obtenemos la curva. Con todos estos datos podemos utilizar los módulos de rendimiento de los fabricantes, ¿vale? En nuestro caso tenemos un sistema cerrado, un sistema de circulación cerrado. Tenemos un punto nominal, que vemos aquí, un caudal nominal para el cual estaba diseñado la bomba. Aquí son metros cúbicos por segundo,
nosotros teníamos 170 metros cúbicos hora, tendríamos 0,05 metros por segundo. Y por otra parte tendremos 18 metros de columna de agua. La presión máxima de la bomba a caudal cero, se obtiene a caudal cero, podemos ver que está en torno a 20 metros. Y lo metemos también en el módulo. Y la potencia que tenía el motor, que era de 18,5. ¿Vale? De esta manera obtenemos la curva del sistema, que podemos ver aquí, de nuestro sistema, ¿vale? Que sería esta, con la curva de la bomba y la curva del sistema. Esa sería otra forma de obtener la curva de operación del sistema. Vale, una vez que tenemos los datos de la curva de la bomba y la curva del sistema, obtenemos los datos del punto de operación al que está trabajando la bomba, ¿vale? Para determinar el punto de operación de la bomba, simplemente o leemos la placa o realizamos las mediciones que hemos hablado. ¿Vale? Para hacer las mediciones, normalmente se dice que hay que hacer 2 ciclos de trabajo de producción y medir los caudales, las presiones, las temperaturas, y aprovechando estas mediciones obtendríamos también los datos del motor eléctrico, ¿vale? Con estos puntos de operación, la curva del sistema y los datos de las placas, tendríamos definido completamente las características de la bomba y del sistema en el que queremos ahorrar energía. Bien, ahora para la evaluación de las medidas de ahorro de energía de las bombas, existe un procedimiento que los fabricantes de bombas como Ebara siempre aconsejamos seguir, ¿vale? Una vez caracterizado el sistema de bombeo y habiendo estudiado las bases teóricas que hemos visto, tenemos varias opciones que veis aquí, que puede ser sustituir la bomba por una con mayor eficiencia, sustituir el motor, recortar el impulsor de la bomba o bien variar la velocidad de la bomba. Vamos a ver un poco cada una de estas medidas de ahorro para ver qué nos pueden ir mejorando la eficiencia de nuestra instalación. Vale, cuando podemos pensar en la sustitución de la bomba por una de mayor eficiencia, suministrando el mismo caudal, que es el que nos requiere el sistema, esta medida se evalúa porque la mayor parte de las bombas que están en funcionamiento en las instalaciones están trabajando con baja eficiencia por muchas causas, pero las causas básicas es porque en su día la bomba se seleccionó mal, por lo tanto está consumiendo más de lo que necesita, porque se trata de una bomba vieja que simplemente con sustituirla por una actual en la que los parámetros de eficiencia energética son mucho mejores, ya obtendríamos ese ahorro que buscamos en la bomba. También durante el tiempo de operación que lleva la bomba pueden haber cambiado las condiciones de la misma y porque ha habido sustituciones inadecuadas en el tiempo y se han puesto bombas que no tenían que estar en esas posiciones. También podemos sustituir directamente el motor eléctrico que impulsa la bomba, porque los motores estándar fabricados hoy, sabéis que se exigen una serie de eficiencias mínimas que hace 10, 20 años o cuando se instaló la bomba y con el motor la normativa no obligaba, ¿vale? Aquí vemos un poco lo que obliga la normativa actual, hasta 5,5 kilovatios en bombas normales, obliga a que el motor sea IE2, en bombas a partir de 7,5 el motor debe ser ya IE3 y en bombas con variador de velocidad IE2 hasta 5,5 kilovatios y IE2 con variador de velocidad, por lo que obtendríamos IE3 o IE3 directamente en el motor.
simplemente cambiando el motor obtendríamos ya un ahorro importante. Otra forma de ahorro sería recortar el impulsor de la bomba. Esta medida se aconseja exclusivamente cuando tenemos caudales constantes. En circuitos primarios, cuyo caudal es constante, el ajustar hidráulicamente la bomba al punto de trabajo sería ya una buena medida para ahorrar energía. Y por último sería la variación de velocidad de la bomba. Bueno, nos preguntamos por qué necesitamos bombas con caudal variable. Cuando seleccionamos una bomba, siempre la seleccionamos para condiciones extremas y se ha demostrado que solamente el 2% del tiempo de funcionamiento de una bomba está en esas condiciones extremas. En el 98% del tiempo restante, la bomba trabaja en condiciones normales, que suele ser el 50% del punto para el que se calculó, y esas condiciones suelen ser variables. Es decir, que el caudal suele variar porque la demanda varía en los sistemas. ¿Vale? Si vemos el funcionamiento razonable de un circuito, al ver la curva de instalación, es que cuando el caudal aumenta, el circuito o el sistema demanda que aumente la altura de impulsión o la presión. Vemos que esta curva que exige el sistema se opone completamente a la idea de una bomba de velocidad fija o una bomba sin regulación. Entonces, como la bomba debe estar dimensionada para ese punto máximo de operación, vemos que el consumo de energía en ese punto máximo es un 98% del tiempo demasiado alto. O sea, el 98% de la vida de una bomba está funcionando al 100% cuando debería funcionar al 50% o al 60%. Con lo que conlleva en las tuberías los ruidos y aparte de la energía que estamos derrochando, pues los posibles problemas de cavitación de la bomba. ¿Vale? La motivación para el uso de las bombas con variador es que gracias a los variadores de frecuencia podemos conseguir el requerimiento de que una bomba, al aumentar el caudal, mantenga la presión constante o creciente, que es lo que nos exigen los sistemas. De esta manera obtenemos caudal suficiente para la instalación, ahorro energético y reducción de los ruidos, ¿vale? Estos dos perfiles de trabajo son los que tenemos en las bombas, ¿vale? Tendríamos la curva máxima sin regulación de la bomba, la curva a presión constante con el variador de velocidad con un incremento de presión constante y con el variador de velocidad trabajando con un incremento de presión variable. El funcionamiento de la bomba a presión constante, podemos ver que una sonda nos indica la altura de impulsión actual, sería el balón real, en el punto 1. La bomba electrónica o la bomba con variador de velocidad reconoce la desviación entre el punto nominal o el punto para el que hemos calculado la bomba y el valor real de trabajo. Y el variador de velocidad o el convertidor reduce la velocidad y hace que la altura de impulsión vuelva al valor del punto nominal, a la presión constante en este caso. ¿Vale? Esta sería una curva con su rodete máximo y funcionando con el variador de velocidad podríamos ser capaces de variar la frecuencia en las distintas curvas que vemos hasta conseguir los perfiles de funcionamiento a presión constante y a presión variable. ¿Vale? Un variador de frecuencia puede reducir el consumo de energía de una bomba hasta un 60%, variando la velocidad del motor. Y una bomba funcionando a media velocidad solo consume un octavo de la energía. Es decir, una bomba funcionando en su punto consume un octavo de lo que consumiría funcionando en el punto para el que se calculó. Y esto es porque el parque necesita guardar una relación cuadrática con el volumen. Por ejemplo, vemos este ejemplo
Para reducir la velocidad de una bomba al 80% requerimos el 64% del par. Y para producir ese 64% del par, solo requerimos el 51% de la potencia de la bomba, debido a que el rendimiento de potencia se reduce en el mismo sentido que las exigencias de par. ¿Vale? Evara, como veis, tenemos una línea muy extensa de bombas, bien bombas de rotor húmedo para instalaciones pequeñas y medianas, en las cuales los variadores de velocidad están integrados y cumplen las exigencias europeas de clasificación A, diseñadas con motores de imán permanente y variadores de velocidad, conseguimos la clasificación energética. También la línea de rotor seco con variadores de velocidad externos. Evara, como fabricante a nivel mundial, no desarrolla la idea europea de variadores integrados en las bombas, sino variadores incluidos en las bombas. Esto supone una serie de ventajas, como que en el mantenimiento, cuando tenemos una avería o un problema en el cabezal de la bomba, es posible cambiar el motor o el variador por separado sin tener que condenar la bomba a un cambio de cabezal completo que dispara los gastos en postventa. También todas las bombas horizontales, como las que hemos visto, llevan sus variadores de velocidad y el nivel de regulación primario, que es un cuadro de regulación para hasta 6 bombas con variador de velocidad. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por vuestra atención y espero que la evaluación del procedimiento para obtener las medidas de ahorro de energía en bombas os haya parecido útil. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. La verdad que sí que ha sido útil y seguro que vamos a poder utilizarlos en nuestros proyectos. Recordar a la gente que si alguien tuviera alguna pregunta nos la puedes hacer llegar a través del panel de control de webinar que debe aparecer en la derecha. De momento no hemos recibido ninguna, está todo el mundo anodado. Si recibimos alguna, al final la retomaremos. Gracias, Ana, también por ser puntual con el tiempo que hayamos establecido. Gracias a vosotros. Y hablamos más tarde. Vale. Bueno, pues vamos a dar paso a la segunda ponencia que corre a cargo de Mara Macarrón. Hola, Mara, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, Mara. Bueno, también agradecerte a ti que estés con nosotros. Isover Repetis, ya hemos hecho alguna con vosotros. Estamos viendo tu presentación, así que adelante. Vale, perfecto. Bueno, pues hola, buenos días. Buenos días a todos. Soy Mara Macarrón y soy la responsable de prescripción de la zona centro de Isover. Entonces, bueno, como bien ha comentado antes Pablo, pues lo que voy a tratar de comentaros son un poco pues, los sistemas de rehabilitación y las soluciones en cuanto a aislamiento que tenemos para estos sistemas. Vale, no sé si creo que se me escucha bien. Sí, se te escucha bien, sí. Vale. Tengo un pequeño error porque no me deja acceder. Ahora. Vale, pues perfecto entonces. Entonces, bueno, simplemente comentaros un poquillo lo que Isover trata de, o lo que fabrica, que realmente lo que fabricamos son soluciones de aislamiento para diversos sectores en los que ahora nos vamos a centrar en edificación. Y antes de comentar pues, los diversos productos que hay para estos sistemas de rehabilitación energética, sí que me gustaría hacer pues una mención a las lanas minerales, que es lo que Isover fabrica, y sobre todo las diferentes tipos de lanas minerales que existen en el mercado y para lo que cada uno de ellos difiere en su aplicación o tiene una aplicación concreta. Entonces, todas las lanas minerales que fabricamos en Isover, pues es tanto lana de vidrio, lana de roca, lana arena y lana ultimate. Tanto lana de vidrio como lana de roca y lana arena son las que fabricamos aquí en España, exactamente en Guadalajara, y lana ultimate se fabrica en Alemania. Entonces, para comentaros un poco la diferencia entre este tipo de lanas para luego ver esa aplicación concreta en los sistemas de rehabilitación, voy a comentar brevemente los procesos de producción.
tanto de lana de roca y lana de vidrio. Lana de vidrio es similar también un poco al proceso de producción de lana mineral de arena. Entonces, ambos procesos son muy similares. Lo que se difiere en cada uno es sobre todo la introducción de las materias primas, que en el caso de lana de roca, que es la que tenemos a mano izquierda, pues la introducción de las materias primas son granulometrías muy grandes. Son rocas, basalto, y son granulometrías muy grandes, por lo que necesitan una temperatura de fusión superior. En el caso de la lana de vidrio, es al contrario, son granulometrías muy pequeñas. ¿Vale? El tipo de horno que se utiliza en este caso es un horno eléctrico. Entonces, en ambas situaciones, una vez que introducimos las materias primas, se introducen en el horno de fusión y obtenemos la tecnología, el fibrado, a través de una tecnología de fibrado diferente para cada caso, que a partir de ahí, por eso quiero hacer especial mención, se obtienen las características o propiedades diferentes para cada tipo de lana mineral, a raíz de esta tecnología de fibrado. En el caso de la lana de roca, este fibrado que obtenemos pues, pasa a través de unos rotores externos que por fuerza centrífuga pues, se obtienen lo que es ese filamento. En el caso de la lana de vidrio, que es pues, la parte de la derecha, pues en este caso el vidrio fundido pues, atraviesa a través de unos discos y se obtienen unos filamentos mucho más finos. ¿Vale? Que es por aire, el estiramiento del fibrado es por aire. Posteriormente, en cada caso, pues se recepciona el producto y se realiza el corte, pues dependiendo del producto que se requiera. Lo que os voy a comentar ahora, debido a la tecnología de fibrado que he comentado antes, se observa perfectamente la diferencia que hay de un tipo de lana mineral, en el caso de la lana de roca, a un tipo de otro lana mineral, como es la lana de vidrio. Si os dais cuenta, los filamentos que se obtienen en lana de vidrio son unos filamentos mucho más finos, por lo que el aire, lo que le da la prestación térmica a una lana mineral es el aire que hay en su interior. Con una lana de vidrio obtenemos mayor generación de poros, más aire en su interior, por lo que la conductividad térmica o esa prestación térmica que obtenemos a través de una lana de vidrio es superior. Con esto no quiero decir que la lana de roca no tenga unas buenas prestaciones, pero hay que saber para qué aplicación concreta, qué queremos obtener con qué tipo de lana mineral. Simplemente, bueno, pues hacer mención, longitud, diámetro, densidad. Las densidades, por ejemplo, de la lana de vidrio, pues obtenemos unas densidades menores, que la densidad también es un parámetro que, según el código técnico, no da un valor prestacional, simplemente es pues dependiendo de la aplicación que queramos, si es cubierta o si es una solera, necesitamos alta densidad. No es un parámetro que nos dé un valor añadido para otro tipo de prestación. Comentar también que las lanas minerales, obtenemos con las lanas minerales pues tanto prestaciones térmicas, prestaciones acústicas y de protección contra el fuego. ¿Vale? Todos estos tipos de prestaciones en un solo producto. Y sobre todo, pues que no a la hora de su instalación no tiene ningún tipo de peligro ni toxicidad, ¿vale? Que es lo que se representa con el distintivo UCEP que tenéis arriba a mano derecha. Entonces, una vez viendo un poquito pues, los diferentes tipos de lanas minerales que existen, los diferentes tipos de formato, revestimientos, los diferentes tipos de formatos que obtenemos, pues vamos a pasar a ver los sistemas de rehabilitación. Os voy a comentar 3 tipos de sistemas de rehabilitación, que uno de ellos sería pues, sistema SATE, que el sistema SATE y fachada ventilada son los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, que comentaré brevemente, que tienen bueno, pues, sus ventajas principalmente pues, son que obtenemos pues, un aislamiento continuo que reduce los puentes térmicos, ¿vale? De forma que se minimizan pues, las pérdidas energéticas. También se reduce esa aparición de humedades, ¿vale? Gracias bueno, pues a que evita esa aparición de puntos fríos en las paredes de las viviendas y sobre todo, además de proporcionar este aislamiento por el exterior, proporcionamos al edificio de un aislamiento acústico contra el ruido aéreo exterior, permite también que el edificio respire y totalmente al ser materiales totalmente ignífugos, pues se dota también de una protección extra contra incendios, ¿vale? Son los 2 puntos o las ventajas en cuanto a rehabilitación
energética, sobre todo tanto del sistema SATE como de fachada ventilada. El tercer caso, que es el sistema Insuber, en este caso es un sistema pues más económico, más rápido también a la hora de ejecución y instalación, y que es de insuflado, pues en nuestro sistema se llama sistema Insuber, que es de insuflado de borra, que también es para rehabilitación energética y que posteriormente, bueno, pues os enseñaré también un vídeo y de, bueno, pues las ventajas y beneficios, características de este tipo de sistema de rehabilitación. Entonces, comenzando con el primero de los sistemas que hemos comentado antes, que es el sistema SATE, que, bueno, como ya he comentado, pues dota esas ventajas o ese aislamiento continuo a reducir y minimizar pues esas pérdidas energéticas en el edificio. Si veis en las imágenes de la parte inferior, es una fachada en la que solamente se ha rehabilitado la fachada, no se ha tocado ni los huecos de las persianas, ni la parte, ni el portal, solamente se ha rehabilitado la fachada. Y si veis en la termografía, se ve de una manera pues bastante visual que se han minimizado las pérdidas energéticas de una forma considerable. Este sistema lo que trata es de, nuestro producto es un panel de lana de roca, como veis en la figura, bueno, en la imagen de mano derecha, que es el panel Isoflex. Es un panel de lana de roca de alta densidad, que en este caso lo que necesitamos es alta densidad porque va a estar el producto o el sistema va a estar en la parte exterior de la fachada, y el sistema trata de este producto o este panel se adhiere al cerramiento que nosotros tenemos, ¿vale? Con una banda perimetral de mortero, se ancla mecánicamente también y luego posteriormente van los morteros de regulación más malla de fibra de vidrio y los morteros de acabado, que hay diferentes granulometrías y diferentes colores. Aunque este tipo de sistemas es para rehabilitación, pero también se puede utilizar perfectamente en obra nueva. ¿Vale? Vale, entonces aquí, bueno, pues vemos un poquito los detalles de anclaje o de instalación, que es lo que he comentado anteriormente. Vale. Tenía un vídeo que, bueno, luego si eso después, si tenemos tiempo, pues lo ponemos. Pero sobre todo destacar que a la hora del montaje, pues los paneles de lana de roca son totalmente estables, ¿vale? Por lo que permanecen inalterables durante todo el proceso de montaje y vida útil del edificio, ¿vale? También destacar que permite el paso del vapor, permite el edificio respirar, que es lo que comentábamos, y, bueno, sobre todo dotar al edificio de la protección contra incendios, además de favorecer ese aislamiento térmico y esa prestación acústica también, que es lo que obtenemos con o al realizar sistemas de rehabilitación con soluciones de aislamiento de lana mineral. También os quería hacer una mención debido a la nueva modificación que ha habido del código técnico respecto a los sistemas de rehabilitación, pues el cambio, pues para llegar a cumplir con qué espesor antes llegábamos a cumplir en determinadas zonas climáticas, y ahora con este nuevo cambio que entró en vigor en marzo, pues el espesor que necesitamos en sistemas de rehabilitación con este sistema SATE. Entonces, bueno, pues por ejemplo, la zona climática en Madrid, antes cumplíamos pues para rehabilitación con 30 o 40 milímetros, ahora necesitamos 80 milímetros para llegar a cumplir en estos sistemas de rehabilitación. En la zona climática, pues por ejemplo, en la zona climática A, pues pasamos de 19 milímetros aproximadamente a 60 milímetros. En la zona E, también pasamos de unos 40 milímetros a 80 milímetros. Entonces, bueno, este cambio simplemente es para que vierais un poquito, aunque luego después os voy a indicar una página o una herramienta online que tenemos gratuita, pues para que puedan ver los diferentes cambios o espesores mínimos que necesitan para cada zona climática, dependiendo de la aplicación o el sistema de rehabilitación que se utilice. Otro de los sistemas de aislamiento por el exterior que habíamos comentado sería la fachada ventilada, que en este caso la fachada ventilada, para instalar este tipo de fachadas sobre la pared exterior del edificio, pues lo que se ancla es una subestructura metálica destinada pues para soportar la hoja exterior del acabado. Entre esta estructura
se dejaría una cámara de aire, y entre el aislamiento y las placas pues estaría la cámara de aire y el revestimiento exterior. Por lo que hay diferentes tipos de productos para este tipo de sistema de rehabilitación. Los tipos de productos que existen en este sistema son los tres que tenemos aquí, o los que nosotros tenemos esta gama de productos, que serían los productos Ecoben y Ecoben VN. Estos productos Ecoben son unos productos que son bastante ligeros y que tienen revestimiento que favorece pues, la resistencia mecánica a la hora del anclaje. Pues, favorecen o tienen una mayor resistencia mecánica. Y también otro de los productos que ya, puesto que también fabricamos lana de roca, pues tenemos otro de los productos también dentro de la gama de productos de fachada ventilada, que sería la Custylane 70. En este caso son productos desnudos. A la hora de la instalación, pues el producto se puede romper quizás un poquito más fácilmente, de una mayor densidad, pero son los tres tipos de productos que existen. Entonces, nuestra recomendación a la hora de instalación y a la hora de prestaciones son los productos Ecoben. El Ecoben, el primer producto que tenemos Ecoben, son en formato rollo. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la disposición de cómo diferenciar o cómo poder elegir uno u otro, dependiendo de la disposición de la fachada, pues si no tenemos nada de huecos, en formato rollo, por ejemplo, pues sería la solución idónea. En este caso viene con un revestimiento de tejido neto que tiene una alta resistencia mecánica. Los productos de Ecoben VN son igual. Lo que pasa que en este caso sería en formato panel, y en este caso podemos diferenciar en tres tipos de conductividades, dependiendo de la prestación que queramos dar a nuestra fachada. Existen tres tipos de productos, que sería el Ecoben VN 038 con una conductividad de 0,038, el Ecoben VN 035 con una conductividad de 0,035 y el Ecoben VN 032 con una conductividad, llegamos hasta una conductividad de 0,032. Entonces, en este caso, este sería el Ecoben VN, que en este caso, cuando tenemos una fachada en la que bueno, pues tenemos huecos, quizás es más fácil a la hora de instalar con paneles, porque tenemos también menos desperdicio del producto. En el caso, por ejemplo, de una fachada en la que no tengamos pues, esta serie de huecos, es mucho más fácil a la hora de instalación de la fachada ventilada con los productos Ecoben en rollo. En este caso igual dotamos al edificio bueno, pues de minimizar esas pérdidas energéticas, dar una envolvente continua y sobre todo pues dar una prestación térmica, acústica y también de protección contra el fuego al edificio. ¿Vale? Un poco el sistema de instalación, que es como lo que os he comentado. El que tendríamos el cerramiento, pues el tipo de lana mineral, el anclaje, ¿vale? La cámara ventilada, el revestimiento exterior, que pueden ser pues placas cerámicas o diversidad de tipos de revestimiento exterior. Sobre todo también un factor importante, una característica importante de las lanas minerales, que son no hidrófilos, ¿vale? Por lo que no hay ningún tipo de problema frente a la humedad o de absorción al agua, son no hidrófilos. En este caso también, pues la diferencia o los espesores para llegar a cumplir con el código técnico actual en rehabilitación en cuanto a una fachada ventilada. En este caso igual, pues zona climática, por ejemplo, pues pasamos de 34 a 60 milímetros. ¿Vale? Estos cálculos están hechos también con una conductividad de aislamiento de 0,035. Entonces, otra diferencia también, por ejemplo, en la zona climática A, pues de unos 18 a 50 milímetros de espesor. Como veis, hay varios cambios debido a este nuevo cambio en el código técnico. Y por el último de los sistemas, que en este caso sería pues, el sistema Insuver, que es de insuflado de lana de vidrio en cámara. Entonces, este sistema la característica principal que tiene es que se puede realizar tanto en el exterior de la vivienda por el interior. Y es un sistema bastante rápido.
En cuestión, luego os pondré un vídeo de un ejemplo de un caso real que hemos realizado hace poco. Es un edificio de unas 8 plantas que en cuestión de menos de una semana estaba realizado, simplemente con unas pequeñas perforaciones en la parte de la fachada, por la parte exterior. Entonces, el sistema Insuber, pues lo que se compone son de nódulos de lana mineral, ¿vale? Que se encuentran comprimidas en sacos y se insufla mecánicamente pues con diferentes o diversas máquinas específicas, que incluso si la instalación se debe hacer por el interior del edificio, estas máquinas entran perfectamente en los huecos de ascensores y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Es idónea para rehabilitación y es un sistema muy rápido. Lo que sí es importante es que para que sea efectivo tiene que ser aplicable para cámaras superiores a 4 centímetros de espesor. Es muy importante también porque para llegar a realizar este sistema, anteriormente hay que evaluar la cámara, ¿vale? Como vamos a ver posteriormente, se evalúa la cámara. En el caso de realizar el sistema por el exterior y es de fábrica de ladrillo, pues se utilizan estas llagas para evitar esa rotura de fachada, ¿vale? Hay diferentes tipos de embocadura para insuflar los nódulos de lana mineral, ¿vale? Os voy a poner un pequeño vídeo ahora para que veáis rápidamente cómo se realiza este tipo de sistema, ¿vale? Me comentáis si se ve. Es muy importante también porque con este sistema también dotamos al edificio. Es cierto que no se evitan los puentes térmicos, pero es una manera rápida de insuflar y de dotar al edificio de aislamiento en la cámara. Sobre todo pues para edificios antiguos, ¿vale? Que quizás no tienen los medios para hacer un aislamiento por el exterior y tienen una cámara suficiente. Es un estado, o sea, es un sistema de rehabilitación bastante competente. Entonces, primero de todo, como os he comentado, lo que hay que evaluar es la cámara, que no haya escombros, ¿vale? Evaluarla, que esté totalmente vacía para que el insuflado o la lana mineral cubra totalmente toda la cámara. Se realizan termografías antes y después para que se vea el cambio. Antes se evalúa también la densidad de las máquinas, ¿vale? Para que la salida de la lana sea la correcta y la presión sea la correcta. Tiene un sistema de detección también cuando se insufla la lana mineral en la cámara. Tiene un sistema de detección que cuando ya llega al tope en la cámara, el aislamiento, o la lana mineral deja de salir por presión desde la máquina, ¿vale? Con perforaciones y después bueno, simplemente es para que vierais un poquillo la hora de ejecución. Vale, y sobre todo, pues muy importante luego la opinión que hubo de los vecinos, ¿no? Porque sí que notaron en la factura, que es lo que se intenta realizar en estos casos, pues disminuirá considerablemente. ¿Vale? Entonces es un sistema también bastante efectivo en cuanto a rehabilitación. Y nada, comentaros simplemente de documentación, o como después va a haber dudas, todo este tipo de sistemas que acabamos de hablar, tanto espesores mínimos debido al código técnico o qué tipo de aplicaciones o productos utilizar en cada tipo de sistemas, pues tenemos esta documentación o este catálogo de elementos constructivos, tanto para rehabilitación como para obra nueva. Este catálogo nos indica el tipo de producto a utilizar y el espesor, que es como os había comentado antes, para llegar a cumplir con el código técnico.
esta es otra de las herramientas online también que tenemos, pues para, dependiendo del tipo de actuación, dependiendo del municipio y dependiendo de, está claro, de la zona climática, saber el espesor mínimo que tenemos que llegar a utilizar según el código técnico, ¿vale? Y ya en esta misma herramienta nos realiza pues un pequeño informe de los productos a utilizar y de la solución constructiva. Y nada, simplemente, bueno, pues podéis obtener toda la información en nuestra página web y como al final, si tenéis alguna pregunta, espero que haya quedado algo bastante claro este tipo de sistemas. Y nada, cualquier duda que tengáis, pues espero, espero que la realicéis. Y muchas gracias por vuestra atención. Pues gracias a ti, Mara. La verdad es que me ha parecido maravillosa. Has comentado de todo en cuestión de 20 minutos y ha sido muy interesante. Nos han llegado muchas preguntas tanto del sistema SATE, también del sistema de insuflación, pero si te parece, por seguir la misma línea, porque también hemos recibido ahora consultas de la primera parte de Vara, vamos a dejarlas todas para el final y las recuperamos más adelante. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar ya a la parte de CIPE. Como solemos hacer, recordar que todos estos sistemas que hemos visto, tanto de Vara como de Isover, los podemos llegar a visualizar para comprobar precios y comportamientos dentro del generador de precios. A este podemos acceder bien a través del menú de CIPE de forma offline o bien a través de la web generadordeprecios.info. Dentro de esta web hay un apartado de fabricantes donde si queremos llegar a visualizar todo el producto que tenemos programado de cada uno de los fabricantes, pues podemos entrar desde aquí y en el apartado de Isover nos aparecerá en la parte izquierda pues todas las soluciones que tenemos implementadas de su producto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si nos vamos a rehabilitación, nos aparecerán pues todas las soluciones de rehabilitación energética como el sistema ETICS que hemos visto ahora. Lo mismo para Evara. En Evara también, si entramos en evara.generadordeprecios.info, nos aparecerán todos los sistemas que tenemos programados. Viendo esto, podemos acceder también al generador de precios offline, enseñar alguna peculiaridad, por ejemplo, que dentro de las unidades de obra de Vara, si seleccionamos o definimos el caudal y la presión requerida, nos aparece también ese punto de trabajo que comentábamos anteriormente dentro de la curva, ¿no? de rendimiento y de caudal. Modificando estos valores, pues, podemos llegar a obtener también esa gráfica de forma automática. En caso de que no tenga una bomba disponible, nos aparecerá que la selección no es correcta, ¿no? Eso es, digamos que es una unidad de obra inteligente, por decirlo de alguna forma. Y bueno, vamos a entrar al apartado de rehabilitación energética por ver las soluciones que nos ha enseñado también ahora mismo Mara. Por ejemplo, pues el sistema ETICS ya lo hemos visto. Comentar que todas estas soluciones que están en el generador de precios alimentan a nuestros programas de cálculo. De manera que, bueno, pues dentro de los programas de instalaciones o, por ejemplo, el programa de rehabilitación energética que vimos antes de ayer, podemos acceder a cada una de esas soluciones y comprobar cómo funcionarían mediante una serie de cálculos técnicos. Por ejemplo, en este caso, el programa de estudio de rehabilitación energética que nos permite generar certificados energéticos para obras existentes y analizar la amortización de esa inversión, pues podríamos resolver un edificio mediante la marca Isover, ¿no? De manera que aquí podemos, partiendo de un edificio ya existente, introducir una serie de medidas de mejora, por ejemplo, colocar este sistema SATE con un espesor correspondiente o colocar ese sistema de insuflación en otras fachadas y demás. Podemos ver pues todos los sistemas que tiene Isover de trasdosado, directo, trasdosado autoportante, falsos techos, bueno, soluciones de encubiertas inclinadas en el espacio entre tabiquillos o, por ejemplo, de cubiertas. De manera que con esas soluciones implementadas, asociadas a un edificio existente, podemos obtener el cálculo de la rehabilitación energética como mejora en comparación con el edificio existente. En el día de hoy vamos a pararnos a entrar en el generador de precios. Hay, por ejemplo, pues dentro de mediante trasdosado, sistema Isover
aislamiento termoacústico, con ultrarrosado autoportante. Vamos a pararnos a entrar en detalle a explicar la información contenida en el generador de precios, concretamente en estas dos pestañas, residuos generados y energía incorporada de emisiones. Lo que pasa, por la experiencia que tenemos, es que como no existe en el menú de CIPE un programa específico que sea análisis de ciclo de vida o gestión de residuos, mucha gente desconoce la información contenida en esas unidades de obra. Es por esto que nos gustaría tratar de explicar de dónde proviene y qué información podemos llegar a obtener. Por empezar hablando de, por ejemplo, este apartado de energía incorporada y emisiones, ya hemos explicado en otras ocasiones que en función de la solución que seleccionemos en este apartado, en cada capítulo, vamos a obtener una serie de información que hace referencia tanto a la energía incorporada como a las emisiones de CO2 de la fabricación de esa unidad de obra. Pero antes de explicar la parte práctica, cómo podemos utilizar esas emisiones de CO2, me gustaría hacer una pequeña introducción teórica respecto a este tema de análisis de ciclo de vida, que abarcaría dos aspectos. En primer lugar, ¿qué es el análisis de ciclo de vida y por qué CIPE ha apostado por esta herramienta que actualmente no está legislada, como puede ser el caso de gestión de residuos, que sí nos lo exigen a la hora de generar un proyecto? Bueno, en cuanto a qué es el análisis de ciclo de vida, decir que se trata de una herramienta que valora el impacto ambiental de un producto. Algunos lo conocen también como el análisis de la cuna a la tumba, es decir, desde que nace un material hasta que desaparece. Y en nuestro caso el programa calcula dos parámetros, como comentábamos, que es la energía incorporada en megajulios y las emisiones de CO2 en kilogramos, para dos fases de ese ciclo de vida del edificio. Concretamente, el análisis del ciclo de vida se compone de 4 fases. Una primera fase que se corresponde a la fase de producto, que tiene en cuenta pues, esas emisiones durante la extracción de materias primas, transporte a fábrica y fabricación. Una segunda fase en el que se llama proceso de construcción, que hace referencia al transporte del producto y al proceso de la instalación. Tercera fase, que hace referencia al uso del producto, y una cuarta fase de lo que es el fin de vida. En CIPE estamos calculando estas dos fases, digamos, la repercusión de emisiones y energía incorporada en estas dos fases, que probablemente son las más relevantes a la hora de hacer este cálculo. Respecto a por qué CIPE calcula o apuesta por este estudio, me gustaría dar una serie de datos que revelan que es importante este estudio y más lo será de cara al futuro. Decir que, bueno, la Unión Europea se propuso o se ha propuesto en los últimos años reducir para el 2020 el 20% de las emisiones de CO2. Por aquí estaba buscando que existe una noticia. Y bueno, la forma de hacerlo ha sido poner un cupo de emisiones a cada país y en caso de sobrepasar ese cupo, obligar al país a comprar esas emisiones adicionales. De este modo, pues cada país paga un impuesto por las emisiones que genera. Los últimos datos que hemos podido recopilar es que, bueno, España está entre los países que más pagan ese impuesto por cumplir Kioto. Concretamente, se publicó el año pasado que el Estado español compró 159 millones de toneladas de CO2, que traducido a euros son 770 millones de euros, que aproximadamente son 500 euros por familia. Lo que significa, y más en una época de crisis, que es necesario hacer una regulación de este gasto. Si queréis buscar más información, pues poniéndolo en Google directamente os va a aparecer. Y también os aparecerá que respecto a este tema, en noviembre del año pasado, el Ministerio de Medio Ambiente anunció que va a salir un Real Decreto que va a regular esa huella de carbono, con lo cual nos esperan bastantes novedades en este sentido. Entiendo que ese Real Decreto será algo parecido a lo que ha aparecido referente a la certificación energética, para controlar, digamos, esas emisiones energéticas. Del mismo modo, esta información, pues, ¿para qué nos sirve? Nos va a servir, pues, para conocer, a la hora de desarrollar un proyecto, la bondad arquitectónica de las soluciones adoptadas. Todo el tema de análisis de ciclo de vida va muy relacionado con el tema de ecodiseño. Es decir, va a representar cuántas emisiones de CO2 emiten las soluciones que hemos llegado a adoptar.
Vamos a un caso práctico. Por ejemplo, aquí tenemos una obra resuelta, que es una obra que probablemente ya conoceréis, desarrollada por un compañero de CIPE. Y desde este apartado que hemos construido con soluciones constructivas del generador de precios, podemos exportar al programa Arquímedes, que es ese programa de mediciones y presupuestos, y desde este programa Arquímedes ya obtenemos todas la composición de esas unidades de obra, tanto de estructuras como de fachadas, instalaciones y demás, y cada unidad de obra que viene de ese generador de precios ya tiene incorporada la información de emisiones de CO2. De manera que si nos vamos a imprimir, podemos imprimir el análisis de ciclo de vida correspondiente a este proyecto. Bueno, si no vamos a detenernos mucho en el documento, simplemente enseñar cómo pues aquí nos aparece ya un desglose por capítulos de la energía incorporada para cada una de las soluciones, cada uno de los capítulos de nuestro proyecto. De manera que podemos hacer comparativas para conocer si es más contaminante o menos contaminante las soluciones constructivas que hemos desarrollado. Esto probablemente, lo que ahora, a día de hoy, son meros ensayos, probablemente en unos años va a tener relativa importancia, porque yo entiendo que será algo parecido a que aquí tengamos que incorporar una carpeta que haga referencia al impuesto por emisiones de CO2. Se dice en foros y demás que seguramente esas emisiones de CO2 que estamos generando desde España tendrán que repartirla al Ministerio y que a la hora de generar un edificio, pues contabilizar las emisiones que genera y pagar ese impuesto de forma individual. Por hacer un pequeño análisis, hemos hecho este análisis mediante pues, ese programa CIPECAD MEV y exportando Arquímedes. Y bueno, pues para un caso de vivienda unifamiliar, el coste de emisiones por vivienda son 700 euros. Conforme aumentemos el número de viviendas y mejoremos las soluciones constructivas, se irá reduciendo estas emisiones, ese coste de emisiones por vivienda, pero al final, haciendo un promedio, saldríamos a unos 440 euros digamos que tendríamos que pagar por esas emisiones de más de CO2. Bueno, esto simplemente es un breve análisis por ver cómo funciona. Bueno, pues aquí en el apartado de fachadas o en cualquiera, podemos llegar a incorporar, conectándonos con el generador de precios, nuevas soluciones constructivas. Es mucha parte teórica, pero bueno, espero que por lo menos quede claro. Respecto al tema de residuos, bueno, pues si nos paramos en esta unidad de obra, el programa va a tener en cuenta un estudio específico en función de todos los materiales que estamos utilizando. Es decir, no hacemos como otras herramientas que, atendiendo a la solución constructiva, aplica unos porcentajes que son orientativos, sino que en función del material utilizado tenemos asociado este material a la lista europea de residuos, tiene un código LED, y tenemos comprobado que va a generar unos residuos específicos. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues es importante para cumplir con la exigencia del Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos generados en la construcción y demolición. Es decir, este documento lo que obliga es al productor de residuos, que en este caso sería promotor, a justificar los residuos que va a generar su obra. Lo que pasa es que este promotor habitualmente deriva al técnico la elaboración de este documento que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Siguiendo con la misma filosofía que hemos explicado en el análisis del ciclo de vida, lo que hacemos es desgranar al máximo los materiales que componen cada unidad de obra y, en función de estos, asociar tanto las mermas que conllevan como sus envases en función de pues, si se trata de un tipo de suministro de plástico, de pellet, de palet, etcétera, ¿no? Vamos a ver en una parte más práctica cómo trabajaríamos con este documento. Del mismo modo, si nos vamos a este proyecto que hemos generado y nos vamos a imprimir, gestión de residuos, el programa nos pregunta que determinemos los costes de gestión de residuos de nivel 1 y nivel 2, porque dependerá de la localización y del tipo de proyecto. Y con esta información ya vamos a generar pues, una estimación de la cantidad de residuos, las operaciones de reutilización, es decir, nos va a generar toda la información correspondiente a los residuos que va a generar
nuestra obra, tanto teniendo en cuenta la densidad como el peso como el volumen. Vemos aquí cómo se hace un desglose de todos los residuos que genera esa obra. Esto que estamos viendo aquí podemos analizarlo también en cada unidad de obra. Por ejemplo, pues en fachadas nos vamos a fábricas y traslosados, por ejemplo, y aquí, en este caso, vemos cómo nos aparece una columna que nos explica o especifica los residuos de cada uno de los componentes de esa unidad de obra. Por ejemplo, en este caso, ladrillos 13, hormigón 0,587 kilos y hierro de acero 0,050. Este estudio es bastante importante porque al final va a suponer también un coste, de manera que en el programa, cuando exportamos desde CIPECAD o CIPECAD-MEP, automáticamente genera también un capítulo que hace referencia a la gestión de residuos. Es necesario tener en cuenta, pues, por ejemplo, el transporte de esas tierras o el transporte de los residuos inertes. Dentro del generador de precios, pues podemos encontrar un apartado que es el apartado G, gestión de residuos, donde nos aparecen esas unidades de obra, pues, por ejemplo, transporte de tierras en contenedor, y lo que hará el programa es dimensionarlo de forma automática en función del montante total de residuos que tendremos en nuestro proyecto. Esta clasificación también tiene un coste, con lo cual es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y esto es básicamente lo que queríamos contar desde CIPE. Podemos hacer estudios más pormenorizados, como por ejemplo un caso de rehabilitación. Si resolvemos una hoja de fábrica mediante la solución de EVBlock, que defienden que se corta mediante una circular y va a generar menos emisiones, pues vamos a ver cómo genera aquí solo emisiones de residuos de 0,5 kilogramos de hormigón. Si nos vamos, por ejemplo, a una fábrica de ladrillo cerámico doble, podemos ver cómo ya se generan pues, residuos de ladrillos, porque vamos a cortar a punta, ¿no? Bueno, estos estudios, pues, digamos que serían importantes a la hora de optimizar las soluciones constructivas que vamos a llevar a cabo en un proyecto, ¿no? Y a pararnos en ese detalle. Bueno, espero no haberles aburrido mucho. Sé que es un tema bastante denso, pero consideramos importante porque muchas veces pasa desapercibido pues, toda esa información que incluimos en esas unidades de obra del generador de precios. Si les parece, vamos a retomar algunas de las preguntas que teníamos pendientes. No sé si Ana, Mara, ¿estáis por ahí? ¿Sí? Perfecto. Sí, estoy por aquí. Vale. Yo también. Perfecto. Bueno, vamos a seguir el mismo orden. Si te parece, Ana, empezamos por ti. Justo después de que acabaras tu ponencia, nos han empezado a llegar preguntas que te voy a hacer llegar. Por ejemplo, nos pregunta Luis Barrena cuánto tiempo tarda en amortizarse el incremento de precio de una bomba con variador respecto de una constante al reducir el consumo eléctrico. Si tenéis alguna referencia. Bueno, es una pregunta que es difícil de contestar. El tiempo de amortización hay que calcularlo siempre en función de los costos. Tú tienes que hacer una reforma energética. Si tu reforma energética se basa en las bombas, tienes que mirar cuánto te va a costar esa reforma y ver en cuánto tiempo lo vas a amortizar con ese ahorro de energía. Lo normal es hacer el estudio para un retorno de 10 años. Y en base a esos 10 años se puede dar al cliente una idea de lo que del ahorro que va a tener en la instalación. El ahorro depende de cómo está la instalación y de las soluciones que se quieren adoptar. Como hemos visto, pues desde simplemente cambiar una bomba que esté en mal uso, cambiar un motor por uno de mayor eficiencia energética, o añadir un variador de velocidad cuando el perfil de funcionamiento de la bomba es con caudal variable. Pero la amortización se suele calcular para 10 años. Y Ana, nos pregunta Luis también qué incremento de precio tiene una bomba con variador respecto a una constante, con las mismas características técnicas. Pues mira, en nuestro programa de selección
la bomba que hemos calculado, si lo veis aquí en pantalla, era para un caudal de 170 metros cúbicos hora y 18 metros de columna de agua. Cambiando solo la placa de la bomba marcaba 18,5 kilovatios. Con la bomba nueva ya tendríamos que irnos a un motor de 11 kilovatios. Ya ahorraríamos en el motor, en el consumo del motor. Y aparte, aquí vemos el precio de la bomba. Esto es PVP. Ana, si le añadimos el variador de... Si quieres que comparta la presentación, si quieres enseñarnos algo, comparto la presentación para ver tu pantalla, ¿vale? Vale, comparte la presentación en este momento, ¿vale? Vale. O, Ahora. Estaba diciendo, sí, en la curva de la bomba que estábamos analizando en el ejemplo, teníamos el punto de trabajo de 170 metros cúbicos hora a 18 metros de columna de agua. Si calculamos esa bomba con esas condiciones y la eficiencia que hoy tiene tanto la hidráulica de la bomba como la de los motores, vemos que la bomba que estaba instalada en el hospital, que era de 18,5 kilovatios, esa misma bomba actualmente solo nos requeriría 11 kilovatios para dar ese punto de trabajo. Si además comprobamos que el perfil de funcionamiento de la bomba es un caudal variable y añadimos un variador de velocidad, si este es el PVP de la bomba, añadimos el variador de velocidad y ves que ya lo ha sumado. Sería, pues, de 4.000 a 6.300, el variador costaría unos 2.000 euros PVP. Ese sería el coste añadir el variador. En este caso, 11 kilovatios. Depende de la potencia del motor, el coste del variador cambia. Queda clarísimo. ¿Vale? Vale. Francisco nos comenta, bueno, en primer lugar te da las gracias porque nos expone que ha sido muy bien expuesta tu presentación, clara y concisa, y hace referencia a los variadores de velocidad, ¿se pueden colocar en cualquier bomba o es preferible cambiar todo el conjunto? Vale. Eso, como os decía al final de mi presentación, es una lucha que Evara está realizando, sobre todo en Europa. Como os he dicho, Evara España Bombas es una filial de la corporación japonesa Evara Corporation y exclusivamente para Europa Evara ha desarrollado la línea de bombas de rotor húmedo para instalaciones medianas y pequeñas. El resto de la producción de Evara a nivel mundial son bombas de rotor seco, grandes para industria, y a todas ellas se le añade el variador de velocidad externo, como veis en estas imágenes que estamos compartiendo, ¿vale? Esto es muy importante, porque en Europa se ha desarrollado una normativa alrededor de la eficiencia energética que obliga a los fabricantes a fabricar de una determinada manera, eliminando cualquier flexibilidad en muchos casos del prescriptor y del fabricante. Eso es, por ejemplo, lo que ocurre con las bombas de rotor húmedo. Las bombas de rotor húmedo son bombas en las que el rotor del motor está inmerso en agua glicolada. Por su diseño se clasifican como los electrodomésticos, ¿vale? Y entonces tenemos que cumplir la clase A, y como los frigoríficos y las neveras, ¿vale? Esto obliga al fabricante a fabricar de una manera y aquí no hay otra opción que incorporar los variadores a las bombas. Sin embargo, en bombas más grandes, tanto y en industria, no se dice nada al respecto. Entonces, el que tú integres el variador al motor condena para siempre el reponer por separado, ¿vale? Tú, como fabricante de bombas, no tienes por qué obligar a tus clientes que tienen una bomba a instalar un determinado variador. En Europa, otros fabricantes integran los variadores a sus motores y cuando tienes una avería, bien en el variador o bien en el motor, hay que cambiar el cabezal completo, ¿vale? Y eso supone una inversión muy grande porque el negocio de la postventa
es justamente vender con mucho margen. El margen que has perdido en la obra nueva, pues se tiene que reponer aquí. Y realmente en todo el mundo se está utilizando la opción del variador separado a la bomba. No sé si eso contesta a la pregunta de Francisco. Yo creo que sí, que ha quedado claro. Pues perfecto, Ana, muchas gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas para Mara. Voy a cambiar la presentación. Vale, ¿sí? Mara, si necesitaras la presentación para enseñar algo, me la pides sin Vale. problema. Bueno, nos han llegado muchas respecto a tu ponencia. Empezamos por alguna. Nos pregunta María Arán, ¿cómo se soluciona la colocación y acabado del sistema SATE en las partes inferiores de los edificios que están sometidos a humedades constantes o inclemencias del tiempo, como acumulación de nieve, y cómo funcionan térmicamente si se mojan demasiado? Vale, normalmente en este tipo de sistemas SATE, para evitar, bueno, pues evitar esa humedad, normalmente siempre se suelen poner a una distancia pues menos de 1 metro aproximadamente, se suelen poner el material de poliestireno, ¿vale? Justamente al ras del suelo para evitar este tipo de humedades, y luego posteriormente ese perfil de arranque con los productos o las soluciones de lana mineral. ¿Vale? Es lo que se suele hacer o en determinados países, como en Francia, por ejemplo, y se suele actuar de esa forma. ¿Vale? O sea, ese sería el sistema de actuación. Perfecto. ¿Vale? Nos preguntan también algo que es bastante habitual, que es cómo se solucionan los huecos, si se dejan sin aislar, los dinteles, mochetas y demás. Con las superficies irregulares, ¿no? Como los huecos, etcétera. A eso también depende un poco de la disposición o de la situación de la fachada, porque hay a veces que o se solucionan poniendo una doble ventana, o hay diferentes tipos de materiales dependiendo del espesor que se vaya a poner del espesor del sistema SATE que se vaya a poner en fachada, si es muy superior o es un espesor elevado. Para dar la vuelta a los huecos de las ventanas se utiliza un espesor inferior, ¿vale? De esta forma lo que estamos minimizando son los puentes térmicos, pero dependiendo de la fachada se suelen actuar de diferentes formas, o se utilizan productos de menor espesor para cubrir esa zona de los huecos, o hay a veces también que o se pone una doble ventana, etcétera. Hay que estudiar un poco también el caso de cada situación en concreto, pero de todas formas disponemos para ese sitio, para esas situaciones de superficies irregulares, disponemos de un manual de montaje que bueno, podéis encontrar en la web, en la que bueno, pues se especifica un poquillo todas aquellas superficies irregulares, como las juntas de dilatación, etcétera, cómo actuar sobre ese tipo de casos. ¿Vale? Pero insisto que habría que estudiar el caso o la fachada en concreto. Perfecto. Otra pregunta habitual cuando hablamos de sistemas SATE es, nos la hace María Arán, es cómo se soluciona el paso de las instalaciones empotradas. El paso de las instalaciones esto habla con el sistema Insuber. Con el sistema Insuber, ¿cómo se soluciona el paso de instalaciones empotradas? Pero con el sistema SATE, con el sistema Insuber. Insuber, sí. Vale, en este caso simplemente, no sé si supongo que lo dirá porque hay a veces que, bueno, anteriormente no con este sistema o cuando no hay con otro tipo de productos, por el paso de las cajas de las persianas, supongo que se referirá, no sé si va por ahí. Es posible, ¿no? Por los problemas que hay a veces por otro tipo de productos, no con los sistemas de lana mineral, el problema a que salga por la parte de los enchufes o por el sistema, no sé si la pregunta exactamente va por ahí. Pero de todas formas, estos son productos, la lana mineral se adapta perfectamente y es totalmente flexible, o sea, no hay ningún tipo de problema si hay algún tipo de instalación que afecte a ese, vamos, no hay ningún tipo de problema a ese caso. Sí, nos dice que instalaciones, por ejemplo, de electricidad que podamos encontrar, ese tipo de cosas. En las cámaras normalmente no hay ningún tipo en las situaciones en las que hemos visto, no hay ningún tipo justamente en la cámara de instalaciones en ese caso. Sí que es cierto que en alguna, pues dependiendo de la zona de la vivienda o en la parte de las persianas, por eso insisto, o en la parte de los enchufes, pero no hay ningún tipo de problema en ese caso. Vale.
Perfecto. ¿Vale? Sí, y llegan a tocar con el aislamiento. Luego, Josu Rutia nos dice que utilizando un sistema SATE con lana de roca, ¿hay alguna garantía de fijación de un acabado cerámico por el exterior? Como proponen algunos contratistas, o esa sería únicamente una solución para fachada ventilada. No, no, hay garantía de instalación. De hecho, nuestro sistema está con Weber, que también es del grupo Saint-Gobain. O sea, sí que hay, y que tenemos, son instaladores pues garantizados, certificados, o sea, no hay ningún tipo de problema. Vamos, es un sistema con garantía de instalación. Bueno, hace referencia a garantía de fijación de un acabado cerámico. Ah, de fijación de... Ah, vale, no. Pues ahí depende, porque hay diferentes tipos. Sí que Weber, por ejemplo, está ensayando con diferentes tipos de acabados. Ahora mismo, de hecho, están estudiando con diferentes tipos de soluciones, aparte de contaminación en mortero. Y sí que ellos sí que están con esa propuesta, además de en diferentes, porque ahí hasta... Vamos, no puedo mencionar todavía porque sí que está en investigación, pero sí que hay posibilidad de acabados en diferentes tipos de acabados, como puede ser cerámicos. O sea, sí que habría la posibilidad. ¿Vale? Y ahí los ensayos los está realizando Weber con los diferentes tipos de aislamientos. Pero sí que habría la posibilidad de cubrir esa garantía con un acabado diferente a un acabado de mortero. Perfecto, Mara. Bueno, nos llega alguna pregunta muy personalizada probablemente para las obras que están desarrollando. Si acaso te las pasamos para que deis una respuesta personalizada también. Y acabamos con una pregunta que hace, o varias que hace referencia a el precio de las soluciones de insuflado. Y si mejora la certificación energética. Hago una intervención yo, que es el tema del precio lo podemos consultar de forma... Bueno, son precios aproximados, ¿no? Son precios de referencia en el generador de precios. Y si mejora la certificación energética, mediante la herramienta que hemos visto, estudio de rehabilitación energética, podéis hacer vuestras comprobaciones con ese sistema de insuflado. De todas formas, si quieres darnos algunos datos de temas de precios y demás, Mara. No, bueno, estoy de acuerdo contigo que para consultar el precio pues están las bases, y en cuanto no solamente depende simplemente del sistema de aislamiento, dependen de varios factores pues para cambiar esa eficiencia energética también en la clase. Pero bueno, dar una mención que sí se puede en cuanto al ahorro, que es realmente lo que más importa, ¿no? A la hora del cliente, el ahorro energético, pues en el caso que os he enseñado en el vídeo, se ha conseguido hasta más de un 25% en ahorro de la factura. ¿Vale? Que es con el sistema Insuber, que es un sistema, como ya he mencionado antes, es un sistema pues más económico que el resto de sistemas de rehabilitación. Es un sistema bastante rápido de ejecutar y que se obtienen pues a precio, o haciendo una balanza de precio-calidad, pues obtener unas buenas prestaciones. Vale. Bueno, pues con esto creo que terminamos la ronda de preguntas. Agradeceros de nuevo, Ana, Mara, que nos hayáis acompañado. Gracias. A vosotros. Esperemos volver a vernos pronto, o al menos a oírnos, ¿no? Sí, está claro. Y para el resto de asistentes, recordar que mañana tenemos una nueva jornada, acompañados del fabricante Baumit y Levantina. Y nada más, muchas gracias una vez más por estar con nosotros y hasta la próxima. Un saludo.